Segundo vídeo del tema 6 de la asignatura de Historia para cuarto de la ESO, para el grupo de cuarto B. En esta ocasión, en este vídeo que vamos a hacer, vamos a explicar cuatro fuentes históricas, cuatro documentos que aparecen repartidos en el libro y que nos ayudan a entender parte del contenido, que ya hemos ido haciendo ejercicios, que habéis ido entregando y que todavía podéis ir haciendo en el aula virtual o enviármelos por correo. El primero de ellos, siento que lo veáis al revés, sería este mapa de aquí, que nos encontramos en la página 137. En este mapa, por eso sería interesante que tú lo tuvierais delante, poned en pausa el vídeo, vais a localizarlo en el mapa, en el libro, página 137, arriba a la derecha, lleva por título La formación y la evolución del nuevo Estado soviético. Bueno, el Estado soviético es la consecuencia más evidente de la Revolución Rusa, una revolución que ha estallado en octubre de 1917 en su fase bolchevique, que hunde sus raíces en febrero de 1917 en su fase burguesa y que tiene su antecedente último en 1905. Ese sería el proceso evolutivo, la cronología que deberíamos situar para ir entendiendo el acontecimiento. Rusia es un país que a lo largo del siglo XIX ha ido desarrollando un doble proceso contradictorio en el que por una parte se ha liberalizado social y económicamente, pero ha perjudicado a una masa importante de la población, es decir, ha tenido consecuencias bastante injustas, y por otra parte ha mantenido una autocracia, el zarismo, un sistema autoritario que ha producido una serie de desajustes, esas dos contradicciones, en diferentes momentos, primero en 1905 y en 1917. Por eso estudiamos esas dos revoluciones. La clave de 1917 va a ser la Primera Guerra Mundial y los efectos de la Guerra Mundial sobre este país, hasta que finalmente los bolcheviques, liderados por Lenin, por Stalin, por Trotsky, la tríada de la revolución, que luego habría que estudiar cuál es el protagonismo de cada uno de ellos, va a desembocar en su acceso al poder con la Revolución de Octubre y posteriormente en enero del 18, tras cerrar la Duma, la asamblea en la que ellos han prometido que van a hacer unas elecciones libres, en la que no han ganado y entonces deciden cerrarla y gobernar de una manera autoritaria, creando las bases del futuro Estado totalitario conocido como el estalinismo, que luego hablaremos. Cuando triunfa la revolución y triunfa ese Estado autoritario, se desarrolla en un contexto de guerra civil entre el ejército blanco, el ejército rojo, el ejército blanco, zarista, apoyado por las potencias internacionales, el ejército rojo, reconstituido por el partido bolchevique y por Trotsky. Y en este contexto de guerra civil y de comunismo de guerra desde el punto de vista económico se desarrolla el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vosotros estáis viendo el mapa al revés ahora en el vídeo. Si vosotros lo vais siguiendo en la leyenda, vemos que cuando en 1922, gobernando Lenin, nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nace un territorio formado por 6 repúblicas. 6. La más grande es la Federación Rusa, que coge territorios de Europa y territorios de la Rusia siberiana. En segundo lugar estaría el territorio de Bielorrusia, la Rusia blanca, el territorio de Ucrania y las 3 repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. A lo largo de momentos posteriores se va produciendo la anexión de diferentes territorios. Por eso vemos en este mapa fuente secundaria, en este mapa historiográfico, la evolución hasta la creación de un territorio formado por numerosas repúblicas, ¿vale? De las 6 originales hasta las, finalmente en 1940, la entrada de las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Pero en este proceso han ido pues formándose todo lo que sería la Unión Soviética, que llegaría a mantenerse en el poder hasta 1991. Mantenerse en el poder me refiero a un régimen en el que no se va a descomponer y que hoy han ido surgiendo numerosas repúblicas. Bueno, esta sería la primera fuente histórica. La segunda de ellas que me interesaría comentar ahora, nos tendríamos que ir a la página 138-139. Son 2 fuentes históricas, os las enseño. Que sería esta de aquí, a ver si lo veis, esta tabla y esta otra, este gráfico. ¿Por qué me parecen interesantes para comentar?
porque en este apartado vemos la crisis de 1929. El periodo de entreguerras, estos 20 años que hay entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, está marcado por dos grandes momentos: los años 20 y los años 30. Los años 20 son los conocidos como los felices años 20 tras la recuperación de la posguerra en la Primera Guerra Mundial. En torno a 1923-24 comienza esa recuperación con diferentes factores. Uno de ellos es la ayuda financiera norteamericana a través del Plan Dawes, ¿vale? Eso va a producir un incremento de la producción manufacturera. En el gráfico, en la tabla que os estaba diciendo, la primera de ellas, lo vais a poder leer. Por ejemplo, en el mundo, en 1920, la producción era del 93,2 y en 1929 del 153,5. Esta enorme superproducción, fijaros que se duplica en un 50% o más. Hay países en el que esto es muy notable. Por ejemplo, en el caso de Italia se dobla del 95 a 181. En el caso de Francia también del 70 al 140. En el caso de Estados Unidos del 122 a 180. La producción manufacturera aumentó. Perfecto. Pero esa superproducción va a ser un síntoma de la crisis, porque eso va a generar una enorme cantidad de stocks en los almacenes y la necesidad de bajar su precio para que sean vendidos esos productos, porque llegará un momento en el que el mercado estará saturado. Unid este elemento de la superproducción industrial a este otro que tenéis aquí, ¿vale? A este gráfico en el que se habla de las cotizaciones en bolsa. Este es muy parecido a este otro. A lo largo de los años anteriores a 1929, los éxitos económicos de la producción industrial e incluso la posibilidad de invertir en bolsa para ganar grandes beneficios económicos llevaron a que un montón de gente incluso pidiera préstamos bancarios para invertirlos en bolsa y esperar que los beneficios obtenidos en bolsa les sirvieran posteriormente para devolver esos préstamos e incluso conseguir grandes beneficios. Es decir, antes de 1929, del Jueves Negro de octubre de 1929, hay dos signos, hay dos síntomas que nos están avisando de una futura y de una enorme crisis que va a colapsar el sistema capitalista. Uno, la superproducción industrial. Dos, la especulación financiera y el círculo vicioso que va a incluir. Eso es lo que va a provocar el crack bursátil del 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y que el temor a un descenso en las cotizaciones, fijaros esta fuente que os decía, cómo va subiendo la especulación financiera, la inversión en bolsa, y ante el temor a un enorme descenso justo en 1929, ¿vale? Provocó la salida de un montón de capitales de las industrias y eso va a producir un descenso en el desarrollo de la producción industrial, el hundimiento de muchísimas empresas, la ruina de grandes fortunas y la ruina de grandes bancos, ¿vale? Estos dos elementos importantes. La tercera fuente histórica nos tendríamos que ir fuente histórica, es de nuevo un mapa, aquí, este mapa en el que podemos ver los diferentes tipos de países que surgen en la época de entreguerras. Tiene que ver con alguna duda que me habéis hecho alguno de vosotros a través del correo, que tiene que ver con los totalitarismos. Un régimen totalitario es el fascismo y un régimen totalitario también es el estalinismo. Por lo tanto, tenemos totalitarismos de derechas, totalitarismos de izquierdas. En la leyenda que tenemos en el mapa, si leemos, vemos que en color anaranjado o amarillento aparecen regímenes totalitarios. La Alemania nazi desde 1933, la Italia fascista desde 1922. Bien. Tenemos en un color rosado regímenes autoritarios. Regímenes autoritarios que es curioso. Fijaros que muchos de ellos están situados aquí, haciendo una especie de barrera defensiva frente al mundo de la Rusia bolchevique, de la Unión Soviética. Algo tendrán que ver, es decir, fue una especie de punta de lanza o una especie de muro de contención frente al avance del peligro rojo hacia Occidente. En tercer lugar tenemos los regímenes comunistas totalitarios, la Unión Soviética. Por lo tanto, hablamos de totalitarismos de derechas, podemos decirlo así, fascismo y nazismo, totalitarismos de izquierdas, la Rusia bolchevique. Dentro de los regímenes autoritarios, aquí aparece el caso de España, lo veis aquí,
con Primo de Rivera en 1923 y sobre todo con el general Franco tras la victoria en la Guerra Civil en 1939. Y luego aparece una serie de países que van a mantener el sistema democrático liberal, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia, pero que van a sufrir un proceso de deterioro en sus condiciones de vida, de crecimiento en su interior, de soluciones autoritarias, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Quién va a apoyar esas soluciones autoritarias en la derecha? El mundo del empresariado, el mundo de los más conservadores, la oligarquía terrateniente y financiera. ¿Quién va a apoyar a las soluciones totalitarias de izquierda? Fundamentalmente el mundo obrero. Por eso hablamos de una situación en la época de entreguerras de crisis en las democracias, a las que se acusa de ser los responsables de la Primera Guerra Mundial, de no haber frenado sus consecuencias económicas, de ser los responsables de la crisis del 29. Y en esa situación, la adopción de dos tipos de soluciones, el totalitarismo fascista, el totalitarismo estalinista, y que se van a enfrentar en diferentes momentos, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, que es el preámbulo de la futura Segunda Guerra Mundial. Hablando de los regímenes totalitarios, a lo largo de en el libro nos aparecen diferentes imágenes que nos hablan de algunas de sus características. Por ejemplo, la represión política y la persecución de las minorías, como aparece aquí en esta fotografía, en el que aparece un miembro de la Gestapo persiguiendo pues a una minoría étnica, posiblemente un judío. La importancia que va a tener, perdonad que no lo habéis visto aquí, la importancia que va a tener en la educación, el mundo de la educación física, del militarismo, la violencia, la propia educación y el control de los medios de comunicación, la exaltación del líder, que podemos ver en esta imagen, o de símbolos que nos hablan del pasado, por ejemplo esta otra de aquí con el águila imperial, o una serie de elementos que pueden llevar a insuflar el ánimo de toda una nación. O, por ejemplo, la exaltación de un líder personal, como tenéis en las dos fotografías siguientes de la página 144 y 145, con la figura de Benito Mussolini o la figura de Adolfo Hitler. En este caso, hablar de los totalitarismos es hablar de regímenes, fundamentalmente, que se comportan de una manera autoritaria, es decir, no reconocen un sistema de libertades, ¿vale? En el que el líder carismático, el Duce, el Führer, son palabras que significan el conductor, ¿vale? El que dirige, impiden la existencia de otro tipo de opciones y del pluralismo político, el control económico y social sobre la producción, el estalinismo, la planificación económica, por ejemplo, el rechazo de la igualdad, la persecución de las minorías, la irracionalidad en el pensamiento, sobre todo se pensaba en la búsqueda de individuos fanáticos, obedientes hasta el máximo, radicales, el ultranacionalismo, la exaltación de los valores de la nación y el odio al extranjero, el militarismo, defendiendo la fuerza, ¿no? O defendiendo la importancia de la acción, de la actividad, sobre la reflexión, sobre el pensamiento. Y ya terminamos o llegamos a la última fuente histórica, que sería el documento que tenéis en la página 145, este de aquí, titulado El programa nazi de 1920. El Partido Nacional Socialista Alemán es un partido en el que Adolfo Hitler, después de recuperarse de sus heridas de guerra, donde ha recibido una medalla por su participación en el ejército austriaco, se hace con el control de este partido, del nacionalsocialismo, luego abandonará los elementos más de izquierda, entre comillas, o más obreristas para centrarse en los en los puntos más ultranacionalistas. Por ejemplo, voy a ir leyendo cada uno de los apartados para que los vayamos interpretando, vayamos haciendo esa reflexión, esas ideas que tendríamos que extraer de esta cuarta fuente histórica. La primera de ellas nos dice: exigimos la unión de todos los alemanes para constituir la Gran Alemania. Ese proyecto fracasado en el siglo XIX, porque ha triunfado la pequeña Alemania, sería la unión entre Austria y Alemania, entre todos los pueblos de habla germana. Ese ultranacionalismo agresivo y exterior, esa propuesta de política exterior para salir más allá de las fronteras físicas, sino buscar aquellos lugares donde hubiera alguna población que hablara alemana o que tuviera tradición histórica alemana, de una manera totalmente irracional. El segundo punto, exigimos la abolición de los tratados de Versalles y Saint-Germain,
¿Qué son estos tratados? Los que firmaron los dos países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, están íntimamente unidos estos dos puntos. El tercero de ellos dice: exigimos espacio y territorios para la alimentación de nuestro pueblo y para establecer a nuestro exceso de población. Es decir, necesitan territorios porque necesitan alimentar, necesitan un espacio vital. Ese espacio vital, conocido entre los alemanes como Lebensraum, esa sería la definición, la teoría del espacio vital sería la necesidad de conquistar territorios que van más allá de aquellos lugares donde hay alemanes, sino otros más que sirvieran para alimentar a la población alemana. El cuarto punto: nadie, dice, salvo aquellos por cuyas venas corra sangre alemana, podrá ser miembro de la nación. Por tu contingente, ningún judío será miembro de la nación. Es decir, el odio a aquello que no sea germano, a la raza aria, ese ultranacionalismo xenófobo, agresivo, esa política de persecución de lo diferente, incluso de individuos considerados enfermos, de segunda o de baja categoría. Y finalmente, el poder personal de la figura del líder carismático lo tenemos en el último punto. Podemos realizar todo lo que precede. Exigimos la creación de un poder central fuerte en el Reich. El poder central, la necesidad de un líder carismático, la inexistencia de cualquier tipo de oposición política, de cualquier tipo de duda sobre ese poder central establecido en la figura de ese líder, ¿no? Fijaros como aquí aparece incluso con una serie de elementos religiosos, ¿no? La figura del líder cogiendo la bandera, esta paloma o esta luz que viene del cielo como tocado por la luz divina para realizar ese objetivo histórico, de esa designación de este personaje para la función a la que ha sido llamado. Bueno, como veis, hemos hecho 4 fuentes históricas, 2 mapas, el de la Unión Soviética, el del mapa de entreguerras, un gráfico o 2 gráficos económicos que tienen que ver con la crisis de 1929 y este texto. Bueno, echadle un vistazo, lo veis y lo vais mirando en el libro para poder ir estudiando y poder afianzando estos conocimientos que vamos adquiriendo en este tema 6. Ya sabéis las dudas, por favor preguntádmelo, haced los ejercicios de la aula virtual y vamos profundizando en este tema. Ya el próximo que vamos a ir viendo es la Segunda Guerra Mundial, cuyos orígenes están situados en este periodo.